Bonjour mes amis, ¿cómo ça va? El día de hoy les traigo una lección muy útil, también un poquito corta porque es un tema chiquito, pero muy útil y muy utilizado. Es el famoso pronombre on. Así que sin perder tiempo, allons-y. El famoso pronom on. No sé si les ha tocado escucharlo, pero es muy común. Tienen varias maneras de ser utilizados, sin embargo vamos a hablar en realidad de las tres principales, incluso son dos principales. Aquí vamos a ver tres, siendo la tercera un poquito menos utilizada. Y bueno, la primera de ellas es cuando el on lo sustituimos o lo traducimos como nous, nosotros. Un ejemplo de él sería nous parlons de toi. Nous parlons de toi. El nous, ya lo hemos visto, ya lo conocemos muy bien, quiere decir nosotros. Nous parlons de toi. Sin embargo, otra manera de decir exactamente lo mismo sería on parle de toi. Ahí estamos utilizando el pronombre personal on. On parle de toi. Y al momento de traducirlo, tanto el on como el nous van a significar nosotros. Pero si se fijan, el on se conjuga diferente. Siempre el on lo vamos a conjugar en tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Es il o elle, ¿sí? Él o ella. Siempre, de hecho, cuando uno conjuga, se pone, por así decirlo, con el verbo parler, je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle, parle. Entonces siempre vamos a tener el on al mismo nivel, o se va a poner junto con el il y el elle, se van a conjugar igual. Sin embargo, significa nosotros. Como otro ejemplo tenemos nous travaillons toute la journée. Nous travaillons toute la journée. Nosotros trabajamos todo el día. Nous travaillons toute la journée. Y con el on sería on travaille. Si se fijan, está conjugado no con ons como el nous, sino está conjugado con e, o al final con la e, como el il y el elle. On travaille toute la journée. Y los dos significan exactamente lo mismo. Nosotros trabajamos todo el día. No podemos cambiarlos, no podemos ni utilizar el nous conjugándolo como en el on. Nous travaille toute la journée. Tampoco se puede utilizar el on con la conjugación del nous. No podemos decir on travaillons toute la journée. Si queremos utilizar el nous, forzosamente lo tenemos que conjugar con ons, nous travaillons toute la journée. Y si queremos utilizar el on, forzosamente lo tenemos que conjugar como él y ella, que en este caso terminaría con e. On travaille toute la journée. La segunda manera que se utiliza, y esto también es muy utilizado, es cuando queremos hablar de personas en general, de todo el mundo o de un universo finito de personas. Por ejemplo, si yo digo en France on parle français, no quiere decir en Francia nosotros hablamos francés, sino que aquí el on se traduce más como se. En France on parle français es en Francia se habla francés. Entonces en Francia las personas de Francia o las personas que viven ahí, que están ahí, hablan francés. Entonces en general se habla francés. Otro ejemplo, à Paris on mange des croissants. À Paris, on mange des croissants. Entonces, la traducción no es en París nosotros comemos cuernitos. Sería en París se comen cuernitos. Ahí siempre cuando estamos hablando de algún lugar, sobre todo es cuando hablamos de lugares, es cuando hablamos de la gente en general que vive ahí o que está ahí. En France, on parle français. À Paris, on mange des croissants. Se habla francés, se comen cuernitos. La conjugación es exactamente la misma que vimos en el punto 1. De hecho, el on siempre se va a conjugar así, sea el punto que sea. Y en realidad, estas son las dos principales maneras de utilizarse. Por más que se diga que puede haber otras o que les ponen algún otro significado o traducción, en realidad son estas dos. El on como nous y el on como se. Toda la población. Y por último, que lo podemos poner como número 3. Sin embargo, no hay muchos ejemplos de ese y no se utiliza de muchas maneras. Es cuando estamos hablando del on como alguien que no sabemos que es desconocido para nosotros. Por ejemplo,
on frappe à la porte. On frappe à la porte quiere decir alguien está tocando la puerta. Entonces on se traduciría como alguien que no sabemos, ¿verdad? Como está atrás de la puerta, detrás de la puerta, pues no sabemos quién es. Sin embargo, cuando tratamos de utilizarlo de esa manera, en realidad no hay muchas opciones. Entonces ese es un caso que no se utiliza mucho, pero se pudiera decir que el on también a veces puede decir a alguien que desconocemos. El on es algo que en el español no existe, entonces es algo un poquito diferente al español. Sin embargo, no tiene mucha dificultad para comprenderse. Lo que sí es que el on es muy utilizado cuando hablamos de nosotros, es muy utilizado en el francés día a día, en el francés de todos los días, en el francés de las calles. A lo mejor yo creo que puede ser porque es más corto y en vez de decir nous jouons au basketball, decimos on joue au basketball, como que es más corto, es más rápido, es más compacto. Ténganlo en cuenta que si ustedes hablan con un francófono, lo va a utilizar mucho. Así que utilícenlo ustedes también. Bueno, pues les agradezco mucho por haber visto este video. Como siempre les pido por favor que le pongan un gran like, lo compartan en las redes sociales, se suscríbanse a mi canal Francés con Felipe y por favor comenten si les gustó el video, comenten si ustedes lo usan, si tienen en mente algún otro uso que se le pueda dar al on, pónganlo y lo vamos analizando. Bueno, pues les agradezco mucho, merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir.